He estado intencionalmente meditando mucho sobre lo que está realmente sucediendo en nuestros días. Para equilibrar la cuestión del juicio, no creo que este virus sea de Dios para juzgar a la iglesia o al mundo. El virus corona es sin duda un virus hecho por el hombre que se inyectó en el mundo. No cabe en la mente que un virus tan pequeño como el COVID-19, que significa en inglés Coronavirus Disease 2019, disease significa enfermedad. Dios no crea enfermedad, pero ha puesto en jaque a todas las naciones del mundo. La salud, la economía, la bolsa, el precio del petróleo, se ha paralizado el turismo, las fábricas, el comercio, las actividades culturales, deportivas, los congresos y aún las reuniones de las congregaciones. Ha encerrado a todos en sus casas, ha vaciado las calles y nos está obligando a repensar muchas cosas. Hay incertidumbre y surgen muchos interrogantes. Lo primero que debo aclarar es que Dios no es el autor de ninguna enfermedad ni de la muerte. Dios es el autor de la vida, de la buena salud. Dios no creó el mal, ni el pecado, ni la muerte, ni la enfermedad. La Biblia en Romanos 5:12 afirma lo siguiente: el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Repito, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Jesús dijo que el diablo ha sido homicida desde el principio. Juan 8:44. Y también refiriéndose al diablo dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, lo mismo que hace la religión, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Cuando el hombre pecó, se produjo una alteración en la creación. Alteración no solo espiritual, sino también biológica y genética en la naturaleza. Todo fue infectándose por causa del pecado del hombre. El autor de esa degeneración fue Satanás, pero el que lo habilitó fue el hombre por su desobediencia a Dios, porque sus pies están conectados a la tierra. Por lo tanto, todo virus es una mutación degenerativa por la rebelión del hombre contra Dios. Entonces, ¿el coronavirus es un juicio de Dios? En la Biblia encontramos dos clases de juicios. Juicios o castigos correctivos, o sea, disciplina, y juicios condenatorios, es decir, una sentencia, un veredicto. En el griego del Nuevo Testamento son dos palabras diferentes: paideia, juicio o castigo correctivo, o crima o crisis, juicio condenatorio. Definitivamente el coronavirus no es un juicio condenatorio para los hombres, pues según la Biblia eso nos sucederá a todos después de la muerte. Hebreos 9:27 declara: está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Aquí la palabra juicio es crisis. Romanos 2:3 dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios.
Aquí la palabra juicio es crima. En ambos versículos se refiere al juicio condenatorio. Así es que no. La Escritura dice que cuando Dios terminó su creación, vio todo y lo declaró muy bueno. Génesis 1:31. Muchas escrituras afirman que Dios no es el autor del mal. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie con el mal. Santiago 1:13. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Primera de Juan 1:5. Dios no es Dios de confusión. Primera de Corintios 14:33. Y si eso es cierto, Él no puede de ninguna manera ser el autor del mal. De vez en cuando alguien cita, por ejemplo, Isaías 45:7 y dice que demuestra que Dios hizo el mal como parte de su creación. Dice: yo formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, que hago todo esto. Hay un énfasis ahí. Sin embargo, veamos más claramente Isaías 45 del 6 al 7. No hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. En otras palabras, Dios elabora la calamidad como un juicio para los malvados, pero de ninguna manera es el autor del mal. El mal no procede de Dios, sino de la criatura caída. Un teólogo dijo: el Señor había declarado que todo lo que había hecho era extremadamente bueno. Génesis 1:31. ¿De dónde entonces viene esta maldad del hombre que se aleja de su Dios? Porque cada vez vemos más y más homicidas y en mayor masa por el hombre. Para que no pensemos que se refiere a la creación, Dios ha puesto su sello de aprobación a lo que había salido de él. Por su mala intención, entonces el hombre corrompió la naturaleza pura que había recibido del Señor, y por su caída hizo que toda su descendencia cayera con él en la destrucción. En consecuencia, debemos contemplar la causa evidente de la condenación en la naturaleza corrupta de la humanidad, que está más cerca de nosotros, en lugar de buscar una causa escondida y totalmente incomprensible en la predestinación de Dios. Es útil, creo yo, entender que el pecado no es en sí mismo una cosa creada. El pecado no es una sustancia, un ser, un espíritu, ni materia. Así que técnicamente no es correcto pensar en el pecado como algo que fue creado. El pecado es simplemente una falta de perfección moral en una criatura caída. Las mismas criaturas caídas son plenamente responsables de su pecado y sus consecuencias. Y todo el mal en el universo emana de los pecados de las criaturas caídas. Por ejemplo, Romanos 5:12 dice que la muerte entró en el mundo a causa del pecado. La muerte, el dolor, la enfermedad, el estrés, el cansancio, la calamidad y todas las cosas malas que suceden vinieron como consecuencia de la entrada del pecado en el universo. Léase Génesis 3:14 al 24. Todos los malos efectos del pecado continúan trabajando en el mundo y estarán con nosotros todo el tiempo que el pecado esté. Primera de Corintios 10:13 nos promete que Dios no permitirá una prueba más de la que podamos soportar,
Y Santiago 1:13 nos dice que Dios no nos tentará con el mal. Dios no tienta ni prueba a sus hijos con la enfermedad. Dios es ciertamente soberano sobre el mal. Hay un sentido en el que es adecuado incluso decir que el mal es parte de su decreto eterno. Él lo planeó, no lo tomó por sorpresa, no es una interrupción de su plan eterno. Él declaró el fin desde el principio y todavía está trabajando todas las cosas por su buena voluntad. Isaías 46, del 9 al 10. Pero el papel de Dios en relación con el mal nunca es como su autor. Simplemente permite a los agentes del mal trabajar, luego anula el mal para sus propios fines sabios y santos. En última instancia, es poderoso hacer que todas las cosas, incluyendo todos los frutos de todo el mal de todos los tiempos, trabajen juntas para un bien mayor. Romanos 8:28. El asunto, por ejemplo, de los murciélagos que se ha hablado, hermanos, es una mentira. Se sabe que en Wuhan, China, existe un laboratorio científico militar y el coronavirus recibió 4 mutaciones artificiales en su ADN y el médico que denunció el escape del virus fue silenciado. Y todavía se siguen creyendo algunos la propaganda china de un murciélago que los militares norteamericanos lo hicieron. Hermano, si eres inteligente y te instruyes tú mismo, sacarás la conclusión. Ahora mismo los senadores de los Estados Unidos y reporteros están ya denunciando esta verdad. Fue creado por el hombre y lanzado por el hombre. Debemos quitar por un momento nuestra mirada de esta potestad malévola y ver las agendas ocultas que se están tratando de adelantar aprovechando esta crisis. Por ejemplo, un sistema sin papel moneda, un sistema de identificación implantado, un presidente mundial, lo están hablando, la unión de la iglesia tradicional con el islamismo, el Islam. Es probable que después de todo esto queden acentuadas las bases para la agenda anticristo, pero nosotros operamos en la agenda Jesucristo. Dios ya sabía que esto ocurriría. Todo esto que está tramando el enemigo, Dios está preparando un pueblo bien dispuesto y el otro su agenda anticristo. Pero nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, somos de Cristo, pero las cosas que suceden en el mundo todavía nos afectan, pero uno mayor que el que está en el mundo está en nosotros. Así que es necesario que tengamos una visión del reino y una visión bíblica del mundo sobre cómo respondemos. Debemos movernos con fe y no con miedo. Sin embargo, debemos movernos con compasión y misericordia hacia aquellos, tanto creyentes como no creyentes, que han sido infectados e incluso perdieron la vida. Los pastores y los hombres de Dios y las iglesias están siendo afectadas e infectadas. Es algo trágico lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo debemos responder? Bueno, la profeta Cicely y yo y aquellos con quienes tenemos comunión, tanto local como extralocal, no tenemos problemas para ver que esta es una tremenda llamada a despertar, es como una sacudida para el pueblo de Dios, pero también una poderosa puerta de entrada, de fe y oportunidad de expandir el reino de Dios. Es hora de crear una cultura del reino para que tanto el sistema religioso como el sistema mundial puedan ver que hay un curso de acción alternativo que es la cultura de la vida del reino. Vivir en la vida del reino no se basa
hermanos, en eventos, en servicios, en actuaciones y en horarios, sino que se establece y se basa en el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, que es Cristo Jesús. Hebreos 3:1. Nos hemos estado preparando durante años como la iglesia, el cuerpo gobernante de los ciudadanos del reino, reunidos para propósitos del reino, para ejecutar y legislar las leyes del reino. Estamos siendo construidos sobre la base de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo el principal pilar. Efesios 2, 20 y 22. Tenemos que aprender a reinar ahora para reinar con Cristo durante 1000 años. Hermanos, hemos operado sin edificio e identificando a la iglesia como ese edificio, y más bien ayudamos a movilizar a los santos para que puedan madurar y cumplir su ministerio, incluso mientras estábamos unidos por el amor de Dios, que es el vínculo de perfección. Colosenses 3:14. Encontramos nuestra identidad en Cristo como hijos de Dios, sabiendo que cuando Él sea revelado, seremos como Él, porque lo veremos como Él es. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Entonces, ¿qué mantiene unida a la mayoría de las iglesias? ¿El templo, el edificio o el rey o el Señor? Hermano, esto no proviene de un sistema hecho por el hombre y basado en la posición para dominar el mundo, sino que este es un reino espiritual que ve la vida de Cristo y de su reino tomando forma en nuestras vidas y siendo conformados corporativamente a la imagen de Cristo, el Hijo de Dios. Jesús dijo, escuche esto: sobre esta roca construiré, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno. ¿Cuáles son esas puertas? El poder de la muerte, el poder de las tinieblas, o sea, la ignorancia, y el poder del mal. Pero nada de esto podrá prevalecer, sino que lo venceremos. Bien, ahora volvamos al problema actual. ¿De qué y cómo manejamos los principados y poderes y cómo operamos en el reino en la tierra hoy? No podemos estar cómodos ni ceder. La Biblia dice: hay de aquellos que se sienten cómodos en Sión. Él ha vencido el mundo y nos ha reconciliado consigo mismo para los que creen. Él ha vencido al mundo y nosotros ahora vencimos a este mundo debido a la obra terminada de Cristo y lo que ya ha hecho por y en nosotros. Romanos 5:10. Somos reconciliados por su muerte, pero ahora somos salvos por su vida. Dicho esto, el reino nunca debía ser dirigido por un grupo élite de predicadores profesionales y cumplir la gran comisión a través de la televisión. El propósito de Cristo era empoderar y equipar a cada santo para convertirse en un hijo maduro de Dios, para ser guiados por el Espíritu de Dios, para que podamos infiltrarnos en toda la sociedad con el evangelio del reino y hacer discípulos de todas las naciones. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo el favor de toda la gente. Y el Señor añadía a diario a la iglesia los que estaban siendo salvos. Así como la iglesia primitiva o de los primeros del primer siglo enfrentó el fin de los tiempos como con el sistema judío y la ley, hoy estamos en el fin de los tiempos tal como lo conocemos y nada seguirá igual. Es por eso que la iglesia como la conocemos nunca será la misma. Y la convergencia del cielo y la tierra
está trayendo la mayor edad de la historia, el reino y el poder y la gloria de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis 17, Apocalipsis 11, 15, 12 del 10 al 12. Por eso tenemos que seguir el mandato y la amonestación del apóstol Pablo en Efesios 3 del 8 al 11. A mí, que soy menos que el menor de todos los santos, dice Pablo, se me dio esta gracia. ¿Para qué? Para que predique entre los gentiles, oiga esto, las riquezas inescrutables de Cristo, y para ver todo lo que es la comunidad, la administración del misterio, que desde el principio de los tiempos ha estado oculto en Dios, que creó todas las cosas a través de Cristo Jesús, con la intención, o sea, con miras de que a través de la iglesia, la sabiduría múltiple de Dios pueda darse a conocer a los principados, o sea, gobernantes y poderes, es decir, a las autoridades en los cielos o a los reinos. El propósito eterno que Él logró en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos confianza y acceso con confianza a través de la fe en Él. En Efesios 3:21 dice, a Él sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Les amo, soy de ustedes por el reino de Dios. Dios les bendiga a través de esta reflexión. Un abrazo para todos, en el nombre de Jesús.